Muy buenas a todos, chicos. Vamos a continuar hablando sobre ecuaciones cuadráticas. En este caso vamos a continuar hablando sobre cómo resolver una ecuación cuadrática. Dependiendo de sus características es el método que vamos a aplicar. Bueno, comencemos. Una ecuación cuadrática es toda ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c. Es decir, que una ecuación cuadrática es toda aquella ecuación donde el mayor exponente en la variable es 2. Donde ax cuadrado recibe el nombre de término cuadrático o término principal. El término bx recibe el nombre de término lineal o término de grado 1. Y c recibe el nombre de término constante, término independiente o término de grado 0. Existen varios métodos para resolver ecuaciones cuadráticas. Para resolver una ecuación cuadrática, por lo general, lo que vamos a usar son métodos de factorización. El método de factorización a aplicar depende si es una ecuación cuadrática completa o incompleta. Ejemplos de ecuaciones cuadráticas completas: x cuadrado más 2x menos 15 igual a 0. Es una ecuación cuadrática completa, pues podemos ver que tiene los tres términos: el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Y si observamos el término cuadrático es x cuadrado. No aparece ningún número, ningún coeficiente antes de x cuadrado. Si no aparece coeficiente, no es que no tenga, sino que ese coeficiente es 1. Y cuando el coeficiente es 1, no se escribe. El método que vamos a aplicar cuando se cumplen estas condiciones es el método de tanteo simple. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar el método de tanteo simple? Cuando es una ecuación cuadrática, cuando es completa y cuando el coeficiente principal es 1. Si esos tres requerimientos se cumplen, entonces es posible que se pueda resolver mediante tanteo simple. 3m cuadrado menos 3m menos 18. En este caso también es una ecuación cuadrática completa. Tiene el término cuadrático, tiene el término lineal, tiene el término independiente, pero el coeficiente cuadrático, es decir, el número que acompaña a la variable al cuadrado, no es 1, es diferente de 1. Si esto ocurre, el método que podemos aplicar para resolver es el método de tanteo largo. Es decir, ¿cuándo se va a aplicar tanteo largo? Cuando se trata de una ecuación cuadrática, cuando la ecuación cuadrática es completa, pero el número que acompaña a la variable al cuadrado, es decir, el coeficiente cuadrático, es diferente de 1. Cuando se cumplen esas tres condiciones, el método que me puede ayudar a resolver es el método de tanteo largo. Tenemos otro caso acá de una ecuación cuadrática completa, que es 4a cuadrado menos 20a más 25 igual a 0. Podemos observar también que es una ecuación cuadrática completa y que el coeficiente principal es diferente de 1, pero en este caso el coeficiente cuadrático, es decir, el número que acompaña a la variable al cuadrado, es 4 y tiene raíz cuadrada exacta. Si esto ocurre, el método que me puede ayudar a resolver dicha ecuación es el método de trinomio cuadrado perfecto. Vamos a resolver una ecuación cuadrática usando el método de tanteo simple. ¿Cuándo se aplica tanteo simple? Cuando tenemos ecuaciones cuadráticas de la forma x cuadrado más bx más c, es decir, el número que acompaña a la variable al cuadrado es 1. Por tanto, cuando es 1 no se escribe. Entonces tenemos aquí, esas son las condiciones: una ecuación cuadrática completa con coeficiente principal igual a 1. Determinar la solución de la siguiente ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Lo primero que debe hacerse es simplificar la ecuación, es decir, trasladar todos los términos de la ecuación al mismo lado del igual. Por lo general, se trasladan los términos al lado izquierdo y se deja el 0 al lado derecho. Pero puede hacerse al contrario, dejar 0 al lado izquierdo y todos los términos al lado derecho. Pero nosotros vamos a trabajar colocando todos los términos al lado izquierdo. Vamos a simplificar trasladando términos.
el término 2x que está al lado izquierdo solamente lo voy a bajar. El término x cuadrado que está al lado derecho del igual lo voy a trasladar, pero al lado derecho estaba sumando, cuando lo traslado al lado izquierdo va a restar. Ahora lo que voy a hacer es colocar los términos lineales. El término lineal que está al lado izquierdo es negativo 5x, ese solamente lo voy a bajar. El término lineal que está al lado derecho es 2x, al lado derecho estaba restando, al lado izquierdo lo paso a sumar. Ahora lo que vamos a hacer es bajar o colocar los términos constantes. El término constante que está al lado izquierdo es negativo 7, ese solo lo voy a bajar. Y el término constante que está al lado derecho es 3, lo paso al lado izquierdo, al lado derecho estaba sumando, al lado izquierdo lo coloco restando. Y como trasladé todos los términos del lado derecho, al lado derecho solamente me queda 0. Y lo que voy a hacer ahora es simplificar, sumar los términos cuadráticos, que en este caso sería 2x cuadrado menos x cuadrado, que es 1x cuadrado, los términos lineales, cuya respuesta es negativo 3x, y los términos constantes, cuya respuesta es negativo 10, y lo igualo a 0. Entonces, la ecuación cuadrática ya simplificada es de esta forma: x cuadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Entonces podemos ver que es una ecuación cuadrática completa, porque tiene los tres términos, y su coeficiente principal es igual a 1, porque antes de la variable de la expresión x cuadrada no hay nada. Entonces quiere decir que lo que está escrito ahí es 1. Ahí no tenemos escrito nada, pero eso indica que existe un 1. Vamos a aplicar ¿qué método? El método de tanteo simple, lo cual se explica a continuación. La ecuación simplificada entonces es x cuadrado menos 3x menos 10 igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar dos parejas de paréntesis y lo vamos a igualar a 0, porque vamos a aplicar el método de factorización. ¿Y en qué consiste el método de factorización por tanteo simple? Bueno, la variable x cuadrado, como es x a la 2, implica que la x se repite dos veces. Colocamos una x en el primer paréntesis y otra x en la segunda pareja de paréntesis. ¿Qué vamos a hacer a continuación? El signo del término lineal lo bajamos en la primera pareja de paréntesis. Ahora multiplicamos los signos del término lineal y del término constante, que en este caso sería negativo por negativo, y eso me da positivo. Y ese resultado lo voy a escribir en la segunda pareja de paréntesis. A continuación, lo que voy a hacer es buscar dos números que multiplicados me den negativo 10 y que esos mismos números sumados me den negativo 3. ¿Cuáles van a ser? Bueno, busquemos dos números que multiplicados me den negativo 10. Existen dos opciones. Multiplicados negativo 10 serían 10 y 1. Pero 10 por 1 es 10, pero 10 más 1 es 11 y 10 menos 1 es 9. Entonces la suma me tiene que dar negativo 3. Entonces podríamos probar con otros números que multiplicados me den 10. ¿Qué otros números multiplicados me dan 10? 5 y 2. Al ser dos números diferentes, el del mayor valor lo coloco primero. Tengo 5 y tengo 2, entonces el de mayor valor lo coloco en los primeros paréntesis. Luego de colocarlos, vamos a probar si estos números aplican. ¿Y cómo vamos a hacer para probar si estos números son los que aplican para resolver dicha ecuación? Bueno, los números que tengo son negativo 5 y positivo 2, y voy a tomar esos números y los voy a multiplicar. Y efectivamente el resultado es negativo 10. Y también voy a tomar esos mismos números, negativo 5 y positivo 2, y los voy a sumar, y efectivamente el resultado es positivo 3. Entonces el proceso de factorización fue desarrollado de manera correcta. El siguiente paso es tomar lo que está dentro de los paréntesis y construir una ecuación igualándolo a 0. Entonces tendremos x menos 5 igual a 0 y también x más 2 igual a 0. En cada una de esas ecuaciones vamos a resolverla. Entonces tendremos que x es igual a 5 y que x es igual a negativo 2. Por tanto, mi conjunto solución es negativo 2 y positivo 5.